Normatividad aplicable a las colecciones y sus procesos, visión complementaria entre ISO, OCDE y WFCC, parte 3, parte final. Mantenimiento del espécimen. Se deberá mantener las cepas por al menos dos procedimientos diferentes, de los cuales uno debe de ser liofilización o congelación en temperatura ultra baja, ya sea en ultracongeladores o en nitrógeno líquido, para minimizar el riesgo de cambios genéticos. Los métodos seleccionados deberán asegurar alta viabilidad, recuperación, ausencia de contaminantes, excepto en cultivos simbióticos. En estos se espera que crezcan poblaciones heterogéneas, ya que es necesario que ambos coexistan. En esos casos no se considera este crecimiento a la par como un contaminante. Autenticidad e integridad del genoma, que debe de ser comprobable por análisis molecular o fenotípico. Si solo es posible un método, se deberá mantener por duplicado el material biológico y albergado en lugares diferentes. Deberemos dar preferencia al mantenimiento de stocks criopreservados con el sistema de lote semilla o al método recomendado por el depositario o la experiencia previa. Si el microorganismo es de difícil conservación, se deberá emplear una gran variedad de métodos o realizar investigaciones para determinar los protocolos óptimos. En el caso de que el biobanco realice servicios de distribución, como es el caso del INDRE, se deberán seguir el sistema de lote semilla, del cual abundaremos un poco más adelante en este curso. El sistema de lote semilla se genera un lote maestro a partir del material original. Y a partir de este lote maestro se generarán lotes de distribución que serán los que se ocupemos para la provisión de estos insumos. La cantidad de copias producidas tanto del lote maestro como lote de trabajo dependerá del uso esperado. Nuevamente en el documento podemos encontrar una tabla donde nos dan métodos de preservación recomendados y forma de distribución. Para el caso de levaduras y hongos filamentosos, nos dice que hay que elegir dos de los siguientes métodos y nos enlista preferentemente criopreservación a menos de 140 grados centígrados. Se acepta criopreservación a menos 80 grados centígrados. También se puede emplear liofilización o secado de la cepa. Las cepas esporuladas se deben mantener por lo menos en dos de los cuatro métodos descritos y uno de los cuales debe de ser criopreservación o liofilización. Las cepas no esporuladas se mantendrán bajo aceite o agua o por liofilizado o criopreservación. Para su transporte se puede hacer en crecimiento activo de la cepa en cajas Petri, en liofilizado o secado en viales sellados al vacío o en gas inerte, en criopreservación con hielo seco, en suspensiones en líquido o suspensión líquida depositada en papel filtro. Para bacterias, nuevamente se deberán elegir dos de los métodos mencionados, preferentemente criopreservación bajo menos 140 grados centígrados, se acepta la criopreservación a menos 80 grados centígrados y además algún método de secado, por ejemplo el drying, self-freeze drying, vacuum drying, spin freeze drying. Todos son métodos muy parecidos a la liofilización, solo depende del estado inicial del que se parte la muestra. La forma de transportarlo puede ser un crecimiento activo de la cepa en placa Petri, en liofilizado o secado en viales sellados o criopreservación en hielo seco. Para fagos, y nuevamente tendremos que elegir dos de los métodos listados. Uno puede ser conservación en nitrógeno líquido, que es el de preferencia, y también se puede emplear secado o papel filtro en ámpula de vidrio y refrigeración de alícuotas a menos 4 grados centígrados. El transporte se puede hacer de alícuotas en nitrógeno líquido o temperatura ambiente o en hielo seco. Puede ser en un liofilizado en una ámpula de vidrio o por refrigeración de alícuotas líquidas. Con el fin de minimizar los riesgos de incendio, inundaciones, terremotos, guerras o catástrofes como hemos visto históricamente que ha sucedido,
y no poner en riesgo los recursos genéticos importantes, las colecciones deben organizarse para tener duplicados de al menos las cepas más importantes e insustituibles, y también de sus datos asociados. Estos deberán estar alojados de forma segura en un edificio diferente o idealmente en un sitio separado. Se deberá contar con un plan de contingencia para asegurar el mantenimiento de las condiciones de almacenamiento necesarias. Los sistemas de congelamiento deberían tener un sistema de alarma que asegure una respuesta inmediata a las 24 horas del día, y además mantener un congelador vacío funcionando en caso de requerirse por emergencia para poder mudar de un congelador a otro de forma rápida. Se deberá elaborar y adoptar un plan de respuesta a incidentes de bioseguridad y biocustodia que incluya efectos a registrar, notificar e investigar violaciones de seguridad. En caso de riesgos mayores, deberá ser pertinente evaluar y hacer la notificación a nivel nacional. Si el futuro del biobanco está amenazado, se deberá contar con un plan que asegure que sus actividades claves permanecerán disponibles. Bioseguridad y biocustodia. Es responsabilidad del director de la institución vigilar la seguridad según normativa nacional en salud salud y seguridad laboral, buenas prácticas de laboratorio en bioseguridad, seguridad química y física, salud ocupacional, etc. Se deberá establecer, documentar, implementar y mantener los requisitos de salud y seguridad de acuerdo al análisis de riesgo de materiales biológicos, químicos, procesos y equipos. Contemplar requisitos de salud y seguridad, clasificación de microorganismos sobre la base de peligro, regulaciones de cuarentena, titularidad de los derechos de propiedad intelectual y Tratado de Budapest, convenio sobre la diversidad biológica, información de seguridad proporcionada al receptor de los materiales biológicos, reglamento que rige el envío de especímenes, control de distribución de organismos peligrosos. Realizar las evaluaciones de riesgo para determinar el potencial daño al personal, público y ambiente antes de llevar los cultivos de la colección a implementar. Procedimientos específicos, controles adecuados para gestionar el riesgo para todos los que entran en contacto con los cultivos, productos y servicios, incluyendo la cadena de transporte. Revisar periódicamente la evaluación de riesgo. Se deberá considerar el peligro de infección, así como la producción de metabolitos tóxicos, capacidad de causar reacciones alérgicas, etc. En caso de que se realice la transferencia a partir de otro centro de recursos biológicos, se deberá poner a disposición un resumen de la evaluación del riesgo de origen. Solo será necesario hacer una nueva evaluación de riesgo si se detecta en el informe nuevas circunstancias o información que afecte la evaluación original. Si se mantienen cepas que son potencialmente patógenas para el hombre, los animales o las plantas, o que producen sustancias tóxicas o compuestos alucinógenos, estas deben de estar perfectamente identificadas y resguardadas, prestando especial atención a la contención y bioseguridad según la decisión de un científico o curador. Tomar en cuenta que aquellos organismos que producen toxinas volátiles, aerosoles o esporas representan un mayor riesgo. Usando la mejor información disponible sobre el potencial de uso indebido, malintencionado, así como su virulencia, clasificar los materiales biológicos como de nivel de riesgo alto, moderado, bajo o despreciable, de preferencia en un grupo de expertos. Para esta clasificación deberemos considerar, en el caso de uso malintencionado, la disponibilidad, es decir, número de instalaciones que almacenan el material biológico y su distribución geográfica. Amplificación, la facilidad con la que el material biológico puede reproducirse. Competencias y conocimientos, la ubicación o la falta de competencias y conocimientos necesarios para amplificar y o modificar genéticamente el material biológico. Dispersión, la facilidad y la eficacia con la que puede dispersarse el material biológico en el medio ambiente, ya sea por aire, agua, alimentos o por otros medios. Viabilidad ambiental, la resistencia del material biológico en un rango de temperaturas, niveles de humedad, exposición a la luz. Contramedidas, la existencia y la facilidad de acceso a la profilaxis, tratamientos, postexposición, detección y medidas de descontaminación.
Y consecuencias económicas, el punto a partir del cual el material biológico podría utilizarse, provocando consecuencias económicas perjudiciales para los seres humanos, los cultivos, la ganadería o las instalaciones. En el caso de la evaluación de la virulencia, tendremos que basarnos en dosis infectiva, que es la menor cantidad de material biológico necesario para causar la infección, la patogenicidad, capacidad del material biológico para causar enfermedad, letalidad, capacidad del material biológico para causar muerte al huésped, y transmisibilidad, que es la facilidad con la cual el material biológico puede propagarse tanto del vector a huésped como de huésped a huésped. Se deberá usar la clasificación de la OMS para los microorganismos según los recursos con los que se cuenta. Entendiendo esta clasificación como microorganismos de clase 1 son agentes biológicos que es muy poco probable que causen enfermedad humana. Clase 2. Agente biológico que puede causar enfermedad humana y que puede ser un peligro para los trabajadores del laboratorio, pero es poco probable que se propague a la comunidad. La exposición en el laboratorio rara vez produce infección y se recomienda una profilaxis o un tratamiento eficaz disponible. Clase 3. Agente biológico que puede causar una enfermedad humana grave y representar un peligro grave para los trabajadores del laboratorio. Eso puede presentar un riesgo de diseminación a la comunidad, pero generalmente existe una profilaxis o un tratamiento eficaz. Clase 4. Agente biológico que causa una enfermedad humana grave y es peligroso, grave para los trabajadores del laboratorio. Puede presentar un alto riesgo de propagación a la comunidad y no suele haber profilaxis o tratamiento eficaz. Todos los paquetes que contengan especímenes conocidos o desconocidos se deberán abrir en un laboratorio o gabinetes de bioseguridad apropiados, considerando la bioseguridad y biocustodia y estableciendo responsabilidades claras a los involucrados. Se deberán seguir los procedimientos bajo el nivel apropiado de contención para evitar contaminación de las muestras y riesgo de infección, así como la liberación de organismos peligrosos a usuarios no autorizados. Se deberá asignar un responsable de la biocustodia. Uso de servicios externos. Para proveedores externos de procesos críticos, productos y servicios se deberá determinar, documentar y comunicar los requisitos, determinar, documentar y aplicar criterios de evaluación, selección, monitoreo y reevaluación, determinar cuáles servicios de esta naturaleza deben de ser comunicados al destinatario o usuario o proveedor del material biológico. Asegurar que no afectan la capacidad del biobanco de conservar y proveer material autenticado e información relacionada. Garantizar que cumplen con criterios de auditoría. Se deberá dar preferencia a aquellos que cuenten con certificaciones. Y la información derivada deberá ser retenida por al menos 5 años. Distribución. Las colecciones deben poder distribuir cultivos listados como disponibles, si se han cumplido los requisitos legales. Las cepas estándar deberán estar disponibles sin restricciones para la comunidad científica. Las cepas liofilizadas o criopreservadas deberán ser entregadas lo más rápido posible, mientras que los cultivos viables se deberán entregar considerando 3 días de trabajo. Se deberá indicar en el catálogo los cultivos que no pueden ser entregados por razones técnicas dentro de un plazo razonable, después de la recepción del pedido y obtención de los permisos necesarios. Sin embargo, se le deberá ofrecer al usuario una fecha estimada de entrega. Cuando no se tenga el material biológico disponible, de ser posible, debería recomendar a otra institución que pueda ofrecer el material. Durante la distribución del material biológico, el personal encargado deberá tener conocimiento, estar entrenado y cumplir con las leyes y regulaciones locales, nacionales, regionales e internacionales. La entrega de especímenes se sujetará a los requisitos de cuarentena para organismos patógenos, permisos de importación, contención, pago,
En el caso de los pagos, esta puede ser una tarifa fija o diferencial según su propósito. Por ejemplo, muchos centros de recursos biológicos establecen una tarifa diferencial para centros que se dedican a la enseñanza, que no tienen un fin de lucro, a comparación de la venta de la misma cepa a la industria, donde sí hay un fin de lucro. Permiso de manejo y almacenamiento del espécimen. Lo anterior deberá quedar registrado en un acuerdo o un contrato legal firmado donde se aceptan los términos y condiciones, remarcando las condiciones de provisión y uso del material biológico de valor o datos asociados. Cuando el solicitante sea una persona o institución desconocida o un usuario nuevo, deberán obtenerse garantías sobre las credenciales del interesado y de las facilidades institucionales antes de despachar los cultivos. Como facilidades institucionales nos referimos a que tengan las áreas, los equipos, el entrenamiento para tener un buen manejo de la cepa con el nivel de contención adecuado y con el uso apropiado. Los usuarios deberán ser autenticados con identidades y contraseñas específicas para acceder a diferentes categorías de información y de servicios. Al recibir una solicitud de un usuario autenticado, se deberá validar el cumplimiento de las buenas prácticas de bioseguridad, que el nombre y la firma, hay que verificar que el nombre y la firma del jefe de área coincida con las que se han registrado durante el proceso de alta del nuevo usuario, verificar que el nombre y la firma del usuario solicitante coincida con las que han sido registradas, obtener un documento firmado de que el usuario cumple con las medidas de contención y la autorización de importación y manejo de dicho material. Estos datos legales generalmente los podemos establecer y se deberá establecer un acuerdo de transferencia, tanto de material biológico como de datos, para garantizar que el destinatario conozca cualquiera de los términos y condiciones de acceso, así como posteriores a la distribución. En este de posteriores a la distribución nos estamos refiriendo a derechos de propiedad intelectual, consentimiento previo informado, convenios sobre la diversidad biológica, biocustodia, protección de información del cliente, así como dignidad humana. Solo se deberá aceptar una solicitud cuando se ha recibido la documentación completa y firmada. Los usuarios que deseen obtener cultivos no autóctonos pueden requerir un permiso del gobierno, el cual deberá ser entregado en copia al proveedor antes de que se surta el material biológico. Se deberá mantener un registro detallado de cada solicitud, incluyendo aquellas que han sido rechazadas, con datos de los receptores de los materiales biológicos, con identificador y lote, forma y fecha de embalaje y envío, nombre y domicilio del usuario. Los envíos deberán realizarse en acuerdo a las reglas de envío, postales y de embalaje aplicables, ya sea las nacionales, las de la IATA, ADR o la OMS. Durante el proceso de envío se deberá registrar todos los procesos empleados y personas involucradas para mantener una cadena de custodia crítica desde el punto de envío hasta su recepción. Durante la recepción, el usuario deberá dar un acuse de recibido, y con ello se reducirá el riesgo de robo. En el registro se deberá incluir además tiempos, duración, temperatura, luz, etc., cualquier condición que pueda afectar la calidad del espécimen. Cuando se envíe material de riesgo moderado o alto, este jamás deberá estar en almacén temporal fuera de un área restringida. Es decir, la transferencia debe de ser de un área restringida a otra área restringida. Junto al material biológico se deberá enviar la ficha de datos de seguridad, indicando grupo de peligro al que pertenece o nivel de contención, definición de ese peligro, evaluación del riesgo involucrado en el manejo del organismo, procedimiento de apertura de viales o ámpulas, requisitos de manipulación y transporte, procedimientos de contención, procedimiento de disposición final, procedimiento en caso de derrame.
En caso de que el material no cumpla con las características, habrá dos opciones. Una es reemplazar libre de cargo el material que se ha suministrado y recuperar el producto no conforme a menos que se evidencie que ha sido destruido, o hacer la devolución de las cuotas que ha implicado el proceso de adquisición del material biológico. Otros servicios. Se deberán tener instalaciones y personal capacitado para ofertar servicios de consultoría, asesoría, capacitación o investigación. Los programas de investigación deben, cuando sea posible, ser parte de la actividad de cada colección. Esto atrae personal de alto calibre y puede hacer contribuciones importantes al conocimiento de la morfología, taxonomía, fisiología, bioquímica y genética de los microorganismos mantenidos. Y además el personal se mantiene actualizado estando al tanto de las necesidades de la comunidad de usuarios. El personal del biobanco puede desarrollar procedimientos de selección de organismos particulares, protocolos de conservación de cepas, medios de cultivo y condiciones óptimas para el crecimiento. Además, el personal puede ofrecer entrenamientos a otros sobre preservación, crecimiento e identificación de cultivos.